Historia del ejercicio físico y el deporte. Edad contemporánea. Movimiento del norte. Cuadro resumen de la evolución de los movimientos gimnásticos de Europa Occidental. De la escuela alemana surgió el movimiento del centro que va a dar lugar a dos ramas, por un lado, a la gimnasia moderna, que con el tiempo se ha convertido en la gimnasia rítmica y por otro a la gimnasia natural austriaca. La escuela sueca dio lugar al movimiento del norte que originó la gimnasia neosueca. Y la escuela francesa de Amorosa dio lugar al movimiento del oeste con el método natural de Ebert. Por otra parte, la escuela inglesa se mantuvo original llegando a Estados Unidos, donde la reconvirtió con la escuela americana devolviéndola a Europa tras la Guerra Mundial como el deporte espectáculo y de competición actual e influyendo en casi todos los métodos de los tres movimientos anteriormente mencionados. Cuadro resumen del movimiento del norte. El creador de la gimnasia sueca fue Per Henrik Ling. Como director del Real Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo escribió poco, centrándose en enseñar su sistema a todos los que acudían a su centro. Tras su muerte fue su hijo Hjalmar Ling, quien se dedicó a sistematizar y publicar el método de su padre, estableciendo las tablas de gimnasia, que anteriormente no eran utilizadas. Fueron los continuadores del método de Ling que estuvieron como directores del Real Instituto los que consideraron que el método de Ling debía mantenerse intacto, los ortodoxos, y los que opinaban que debía evolucionar cambiando algunas cuestiones, heterodoxos, los que fueron dando forma a la gimnasia neosueca que fue la continuadora de la gimnasia sueca. Las características de la gimnasia neosueca son las siguientes: rompe con la excesiva rigidez de la gimnasia sueca, usa menos las formaciones pero las sigue manteniendo, encadena los movimientos, usa los rebotes, suspensiones y balanceos, trabaja en varios planos y ejes a la vez, introduce la relajación entre ejercicios, elimina casi todas las posiciones básicas de partida, introduce ejercicios de acrobacia, emplea las tablas de gimnasia y mantiene la preocupación correctiva de la gimnasia sueca. Elif Horksten nació en Finlandia de una familia de un militar sueco. Fue la primera presidenta inaugural de la Asociación Escandinava de Gimnasia Femenina y directora de Gimnasia Femenina en la Universidad de Helsinki, 1913 a 1938. Escribió el libro de 2 volúmenes Kvinnogymnastik, 1918. Las características de la gimnasia neosueca femenina finlandesa de Elif Horksten fueron las siguientes: aportó la idea de soltura en los movimientos, creando una técnica apta para lograrla, la oscilación, creó la acentuación como técnica que, unida a la oscilación, introdujo su gimnasia en el ámbito rítmico, aportó la vivencia del movimiento, utilizaba la influencia sugestiva de ciertas imágenes verbales, creando los ejercicio-juego, se preocupaba por la estética del movimiento, y empleó la música como medio de facilitar los movimientos. El esquema de una sesión de gimnasia neosueca femenina finlandesa se dividía en 3 partes: A. de ejercicios preparatorios de orden y de segmentos corporales, que no exigieran gran esfuerzo y con rebotes y 10 minutos, B. ejercicios morfológicos de mayor esfuerzo y una acción más completa, con suspensiones y marchas, 32 minutos, y C. ejercicios respiratorios finales calmantes con ventanas abiertas, 3 minutos. Niels Buch fue un gimnasta y entrenador de gimnasia danés. En 1912 dirigió el equipo de gimnasia de Dinamarca, que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Adepto a la causa nazi, a pesar de ser homosexual. Su libro de 1924, Grundgymnastik eller Primitiv Gymnastik, fue un manual de instrucciones sobre su método, que utilizaba ejercicios contundentes para prevenir la rigidez y los malos hábitos corporales, especialmente de los hombres campesinos daneses. Creó la denominada gimnasia fundamental o básica. La gimnasia neosueca de Buch se caracterizó por su dinamismo en los movimientos, el uso de rebotes con acentuación del ritmo y la flexibilidad, rechazaba las acrobacias. Trabajo por cualidades físicas y por región anatómica, usaba las elongaciones como acentuación y las suspensiones, empleaba los movimientos pendulares de Horksten, con gran preocupación correctiva. Ponía el énfasis en las destrezas básicas: marcha, carrera, salto, y metodológicamente aprovecha el tiempo explicando un ejercicio mientras se estaba realizando el anterior. Desarrollaba mayor cantidad de trabajo diciendo trabajad, y cada uno lo hacía a su ritmo con la máxima intensidad. Empleaba solo las voces de mando imprescindibles y suprimió el uso de los ejercicios preparatorios, de orden, formaciones, etc.
El esquema de una sesión de la gimnasia fundamental o básica de Niels Book era el siguiente. Primero, ejercicios en posición vertical libre, para las extremidades, la espalda y la cintura. Segundo, ejercicios en posición vertical libre para el tronco. Tercero, ejercicios en posición arrodillada, sentada y acostada para el tronco. Cuarto, ejercicios en las espalderas para la espalda, los hombros, los músculos de la acción de trepar, la región abdominal, etc. Y quinto, ejercicios atléticos. Los ejercicios empleados en el método de gimnasia de Book eran generadores de destreza, flexibilidad y fuerza, y eran de los siguientes tipos: de orden, para los brazos, para las piernas, para la cintura, para el cuello, de movimientos laterales, abdominales, dorsales y atléticos. Elin Falk fue una profesora de gimnasia sueca, graduada como directora de gimnasia en 1895. Desde 1896 hasta 1909 trabajó en el Instituto de Gimnasia de Arvidsson en Estocolmo, donde en 1910 se convirtió en inspectora de gimnasia de las escuelas primarias hasta 1932. Entre 1913 y 1916, publicó Dagogningar y Gimnasia en 3 volúmenes, donde estableció su método con ejercicios especiales para niños y ejercicios de corrección postural. Las características de la gimnasia escolar neosueca de Elin Falk eran las siguientes: localización exacta del esfuerzo en la zona precisa, evitando los defectos por compensación de movimientos, trabajar de forma analítica con total recorrido articular, gran cantidad de ejercicios en forma de juegos, rondas y los cuentos juegos creados por ella. Adaptar las voces de mando a la mentalidad infantil, con utilización de expresiones figuradas, saltos de conejo, desplazamientos de cangrejo, etc., localización exacta del trabajo con total recorrido articular. Buscaba objetivos recreativos, así como una gran naturalidad en los movimientos, realizando los ejercicios con el menor esfuerzo muscular posible, con naturalidad, soltura y en buena posición. Destacaba el trabajo de los pies, como órgano de sostén e impulso, para lo que empleaba ejercicios de locomoción y trabajaba con la cuerda de saltar. Consideraba que debían realizarse las clases de gimnasia con los pies descalzos. El cuerpo era para ella todo un organismo, por lo que no podía hacerse el menor movimiento sin que influyera en la totalidad. Josef Tullin fue el mayor del ejército sueco e impulsor de los Juegos Bálticos de 1914. En 1907 fundó el Instituto de Gimnasia del Sur de Suecia. En 1931 fue nombrado presidente de la Federación de Gimnasia de los Países Nórdicos y en 1935 presidente de la Federación Internacional de Gimnasia de Lynn, posteriormente la FIEP, desde donde realizó una gran divulgación internacional de la gimnasia con numerosas publicaciones y conferencias. Su método se basó en las ideas de Elin Falk. Los objetivos que persigue la gimnasia infantil de Tullin eran los siguientes: mantener y mejorar la aptitud funcional de los órganos internos del cuerpo, mantener y mejorar la movilidad de las articulaciones y la capacidad funcional de los músculos en relación con su función, desarrollar todos los aspectos que componen la estética corporal, adaptarse a las necesidades de la vida cotidiana y familiar ahorrando esfuerzos, y respetar la personalidad, el carácter, el equilibrio personal, el gusto de vivir y la alegría por el trabajo. Las características de la gimnasia infantil de Tullin son las siguientes: encadena movimientos, elimina formaciones rígidas y usa todo el espacio disponible, mantiene la localización corporal de los ejercicios, mantiene la preocupación correctiva, emplea rebotes, balanceos y acrobacias, trabaja en varios ejes y planos al unísono, introduce entre ejercicios la relajación, elimina casi todas las posiciones básicas de partida, y emplea las tablas de gimnasia. El método de Tullin se considera ecléctico al unificar las ideas de la gimnasia neosueca de Elin Falk, con los descubrimientos fisiológicos del ejercicio del Dr. danés Johannes Linhart, fisiólogo director del Laboratorio de Fisiología de la Universidad de Copenhague. El esquema de sus sesiones era el siguiente: primera parte de introducción, gimnasia construida, esencialmente higiénica, con ejercicios vivificantes y estimulantes de la circulación, ejercicios de orden; segunda parte principal, A ciclo formativo, con ejercicios de los distintos segmentos corporales y movilización de las articulaciones con botes y saltos, y ejercicios gimnásticos de coordinación; y B ciclo de aplicación, de carácter sintético y generalizado, juegos y deportes, con duración progresiva, aparatos, suspensiones, balanceos, carreras con y sin obstáculos, saltos; y tercera parte final, con un juego final. El plan de clase de la gimnasia infantil de Tullin se componía de ejercicios construidos y funcionales, clasificados según las necesidades de los alumnos. El trabajo implicaba participación muscular y de las articulaciones del cuerpo, con alternancia de trabajos dinámicos y estéticos. Los ejercicios construidos no excedían jamás de la mitad del tiempo de clase.
Inicialmente se colocaban siempre los ejercicios utilitarios y a continuación los agradables. Maja Karlqvist fue una instructora de gimnasia sueca y fundadora del grupo de gimnasia Sofía Flikorna, las chicas de Sofía. Criticada por considerar que se había alejado mucho de la gimnasia sueca de Ling, ella afirmaba que quería reformarla de manera que se pudiese lograr el mayor efecto posible con el menor esfuerzo posible, siguiendo las ideas de Elin Falk. Sus movimientos rítmicos no se realizaban con música, puesto que, según ella, el ritmo del movimiento debía surgir desde dentro. Sus lecciones de exhibición siguen el clásico esquema sueco de dos partes principales, un primer ciclo formativo, seguido de un segundo ciclo aplicativo. Se atacaban los puntos débiles mediante sucesivas repeticiones. Iniciaba la clase mediante juegos y por medio de ejercicios de habilidades y destrezas motrices básicas, que incluían ejercicios de agilidad en el suelo o trabajo con aparatos. Trabaja a base de temas. Predominaban los gestos sintéticos y los planos combinados. Utilizaba las oscilaciones. Poseía un sentido económico de los esfuerzos, logrado por medio de una adecuada coordinación neuromuscular, y no fijaba los brazos en ninguna actitud, dejándolos en completa libertad. En la Feria de Gotemburgo de 1923, Maja Karlqvist y un pequeño grupo de chicas de la Escuela de Sofía realizaron una exhibición de gimnasia y luego fue elegida por la Federación Sueca de Gimnasia para participar en los JJOO de 1936 en Berlín con 20 chicas de la escuela. Con ellas fundó las Sofía Flikorna, un equipo de exhibición gimnástica escolar que realizaba exhibiciones tanto dentro como fuera de Suecia. Actuaron en la Feria Mundial de 1939 en Nueva York, después realizaron una gira de 3 semanas por América y después continuaron por todo el mundo. Sin embargo, las chicas de Sofía no participaron en ninguna competición bajo la dirección de Karlqvist, que consideraba que era negativo para las niñas. Como resumen de las aportaciones de cada método de la gimnasia neosueca podemos establecer que Hjalmar Ling, la sistematización de los ejercicios, Horsten, el ritmo y la vivencia del movimiento, Buch, el dinamismo y la flexibilidad, Falk, el aspecto lúdico y recreativo, Tulin, el eclecticismo, y Linard, la recuperación entre ejercicios como resultado del análisis fisiológico. Mónica Beckman nació en Estocolmo en 1933. Conjugó el estilo americano del jazz con la gimnasia neosueca, dando origen al sistema rítmico del Gym Jazz. Se presentó al mundo en la Gimnastrada de Viena de 1966. No tenía reglas fijas por lo que daba la oportunidad de improvisar. Su objetivo principal era lograr una mejora de la condición física y de la salud. Combinaba los ejercicios corporales con movimientos de danza y música jazz o pop. Con esta técnica, la corriente de combinar danza y gimnasia, iniciada con Isadora Duncan, 1878 a 1929, sufrió un cambio importante adquiriendo rápida popularidad. Se realizaba con ritmos contagiosos y llevaderos. Los ejercicios eran, en general, divertidos y mucho más efectivos y eficaces que los de la gimnasia tradicional. Después de un entrenamiento fundamental se descubrían posibilidades para aplicar las agilidades recién logradas, en multitud de combinaciones graduadas y propiamente improvisaciones para la música. Además, usaba elementos de la danza moderna y utilizaba la barra de ballet clásico, pero predominaba lo expresivo sobre el entrenamiento de las capacidades físicas.